Bienvenidos a un nuevo video que no vas a poder creer. Hoy te traigo los 20 momentos más salvajes, impactantes y peligrosos del rodeo de toros. Desde caídas estremecedoras hasta embestidas que podrían haber sido mortales, estos momentos no son para los débiles de corazón. Si pensabas que el rodeo era solo fuerza y técnica, espera a ver lo que estos jinetes tuvieron que soportar. No te olvides de dejar tu like si te gusta este tipo de contenido, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y ahora sí, vamos al número 20. Puesto 20. Derek Kavava vs Big Chili. Derek Kavava pensó que podía controlar a Big Chili, pero el toro tenía otros planes. Apenas comenzó la monta, un traspié fue suficiente para cambiar todo. El jinete cayó al suelo y antes de que pudiera rodar para alejarse, el toro lo pisó brutalmente. La bota cayó directamente sobre su cuerpo, un impacto seco que dejó al público en silencio por un instante. A pesar del golpe, Kavava tuvo el temple de levantarse, rodar hasta un lugar seguro y hasta saludar al público como si nada hubiese pasado. Pero todos sabían que no salió ileso. Fue un recordatorio de que en este deporte, el peligro está siempre a un paso de distancia, incluso cuando logras completar tu puntuación. Puesto 19. Michael Lane vs Peanut. Michael Lane creyó que podría dominar a Peanut. Lo que no sabía era que ese toro tenía uno de los pisotones más violentos del circuito. Apenas salió del chute, Peanut giró bruscamente y lo arrojó al aire. Lane cayó y el toro no lo perdonó. Le dio no uno, sino dos pisotones en la cabeza. El casco de Lane probablemente salvó su vida, pero no su conciencia. Fue un momento brutal, donde el rugido del público se mezcló con el crujido del golpe. El jinete quedó en el suelo, confundido, su casco destrozado y el orgullo aún más. Puesto 18. Denner Barbosa vs Cool Whip. Enfrentarse a Cool Whip nunca es fácil. Denner Barbosa lo sabía, pero igual aceptó el desafío. El toro lo sacó volando con movimientos violentos y erráticos. Barbosa cayó mal, sin poder cubrirse a tiempo. Lo que vino después fue aún peor. Cool Whip no solo lo pisó, sino que lo humilló frente a todos. Fue un golpe al cuerpo y al ego. El jinete quedó tendido en el suelo, sin poder levantarse enseguida. Cool Whip se alejó como si nada, mientras los paramédicos se acercaban. Barbosa sobrevivió, pero perdió más que puntos esa noche. Perdió confianza, y eso, en el rodeo, puede ser más doloroso que cualquier herida. Puesto 17. Brady Fielder vs Buck Nasty. Brady Fielder montó a Buck Nasty con valentía, pero la caída fue una de las más sonoras del evento. Apenas perdió el control, el toro lo hizo besar la tierra con tanta fuerza que todo el estadio quedó en silencio. El impacto fue seco, directo, brutal. Se escuchó en cada rincón del estadio. Fielder quedó aturdido, la cara contra la arena, el cuerpo sin reacción por unos segundos eternos. Buck Nasty no necesitó pisotones para dejar su marca. El simple golpe contra el suelo fue suficiente para dejar al jinete temblando. Un recordatorio más de que en este deporte, la tierra puede ser tu peor enemiga. Puesto 16. Stetson Lawrence vs Cooper Tires Chief. Lo que debía ser una monta como cualquier otra para Stetson Lawrence terminó convirtiéndose en un verdadero desastre. Apenas salió del corral, el toro Chief comenzó a girar violentamente, lanzando a Stetson como un muñeco de trapo. La caída fue dura, pero lo peor llegó después. El animal volvió y lo estampó contra el suelo con una fuerza brutal, dejándolo completamente fuera de combate. El silencio del público habló más fuerte que cualquier grito. Por suerte, el equipo médico logró estabilizarlo, y aunque tardó en reaccionar, Lawrence finalmente despertó. Fue un alivio para todos, pero también una muestra clara de lo peligroso que puede hacer este deporte incluso para los más experimentados. Esa noche, Stetson no solo perdió una monta, casi pierde la vida. Puesto 15. Stetson Lawrence vs Flying Crazy. En un giro irónico del destino, Stetson Lawrence volvió a ser protagonista de otro momento brutal, esta vez a lomos del peligroso toro llamado Flying Crazy. Lo que comenzó como una monta prometedora, rápidamente se tornó en pesadilla. Al perder el equilibrio, su mano quedó atrapada en la cuerda,
colgando de manera peligrosa del animal mientras éste seguía girando sin piedad. Cada vuelta era una nueva sacudida, y el jinete no podía soltarse. Finalmente, tras varios segundos de agonía, lograron liberarlo. Lawrence fue retirado en camilla, con golpes en el cuerpo entero, pero afortunadamente sin lesiones internas graves. Nadie podía creer que sobrevivió a esa pesadilla, pero lo hizo. Fue una advertencia para todos. Cuando un toro como Flying Crazy decide soltarse, no hay jinete que pueda controlarlo. Puesto 14. Andrew Alvidrez contra Mike's Motive. El turno de Andrew Alvidrez con Mike's Motive dejó una imagen grabada en la memoria de todos los presentes. En cuanto fue derribado, el toro no dudó ni un segundo. Giró bruscamente y le pasó por encima como una aplanadora. El impacto fue tan directo y tan fuerte que se escucharon gritos ahogados desde las gradas. Parecía que Alvidrez había quedado inconsciente al instante. Afortunadamente, tras varios estudios, se determinó que Andrew no había sufrido lesiones permanentes, aunque su cuerpo quedó completamente magullado. Pero el miedo quedó instalado. Esa noche, el toro no solo lo venció, lo atropelló como una locomotora sin frenos, dejando claro que en el rodeo, cada segundo de distracción puede pagarse muy caro. Puesto 13. Danner Barbosa vs. Yeti's Bull. Danner Barbosa, uno de los jinetes más duros del circuito, se enfrentó a un toro salvaje que parecía tener fuego en las venas. Apenas la compuerta se abrió, el animal salió como un rayo, girando con una velocidad difícil de seguir incluso con la cámara lenta. Barbosa fue expulsado en el aire como si el toro lo hubiera escupido, y lo que vino después fue una escena escalofriante. El toro giró sobre su eje y lo embistió con toda su furia. Milagrosamente, Barbosa logró moverse minutos después y fue escoltado fuera de la arena. Más tarde se supo que había sufrido contusiones severas, pero sin fracturas. Aún así, fue un momento que rozó lo trágico y que dejó claro que en ese deporte, incluso un segundo fuera de equilibrio puede significar la diferencia entre la gloria y el hospital. Puesto 12. Ezekiel Mitchell vs. Red Mosquito. La noche era intensa y Ezekiel Mitchell se preparaba para domar a Red Mosquito, un toro impredecible conocido por su violencia. Apenas se abrió la compuerta, Red Mosquito salió disparado con fuerza, girando bruscamente hacia un lado. Mitchell trató de mantener el control, pero fue arrojado al suelo en una posición peligrosísima. En ese instante, el toro se giró y lo embistió directamente en el pecho, levantándolo del suelo como si no pesara nada. Fue una imagen brutal, con Mitchell en el aire, suspendido como si fuera una hoja golpeada por el viento. Los bullfighters corrieron de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El golpe fue tan seco y directo que todos temieron una fractura de costillas o algo peor. Ezekiel logró ponerse en pie, tambaleante y claramente en shock, mientras era escoltado hacia la salida. Aunque no tuvo heridas permanentes, ese impacto lo marcó física y mentalmente. En entrevistas posteriores, el propio Mitchell reconoció que Red Mosquito fue uno de los toros más peligrosos que enfrentó en su carrera y que aquella embestida le hizo replantearse su relación con el riesgo. Puesto 11. Keyshawn Whitehorse vs. Big Stone. Keyshawn Whitehorse sabía que enfrentarse a Big Stone no sería fácil, pero jamás imaginó lo que iba a vivir. La monta comenzó con ritmo firme, hasta que una sacudida inesperada lo desestabilizó por completo. En cuestión de segundos, se encontraba cayendo de espaldas, completamente expuesto. Big Stone, como si esperara ese momento, giró y le dio un pisotón directo en la espalda baja, haciendo que el cuerpo del jinete se encorvara por el dolor. El público quedó en shock, mientras Whitehorse quedaba inmóvil durante varios segundos eternos. El equipo médico acudió inmediatamente, y aunque pudo moverse por sus propios medios, fue evidente que había sufrido una lesión severa. Durante semanas, los fanáticos del rodeo estuvieron atentos a su recuperación. El golpe no solo dejó moretones, sino una advertencia muy clara. Cuando un toro como Big Stone pisa, no lo hace por accidente, lo hace para dejar huella. Puesto 10. Luciano de Castro vs. Arctic Assassin. Enfrentarse a Arctic Assassin es como subirse a un tren sin frenos, y Luciano de Castro lo supo demasiado tarde. Apenas arrancó la monta, el toro comenzó con una serie de giros impredecibles, llevándolo al límite del equilibrio.
En cuestión de segundos, Luciano fue catapultado hacia atrás y cayó pesadamente al suelo. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después. El toro giró bruscamente y le dio un pisotón directo en la cabeza, partiendo el casco de protección con un crujido que se escuchó hasta en las gradas. La escena fue impactante. Luciano quedó inmóvil, mientras los bullfighters y paramédicos corrían hacia él. El público contuvo la respiración. Milagrosamente, el jinete sobrevivió al golpe, aunque quedó con una conmoción cerebral y daños visibles en el rostro. Ese momento quedó registrado como uno de los más escalofriantes de su carrera y también uno de los que más se comparten en las redes por lo violento y repentino. Arctic Assassin hizo honor a su nombre: frío, letal y sin advertencias. Puesto 9. Dalton Castle vs. High Tide Blues. Dalton Castle estaba decidido a demostrar su nivel enfrentando al temido High Tide Blues, pero lo que vivió esa noche fue una auténtica pesadilla. El toro, con una fuerza descomunal, lo lanzó como si no pesara nada. Castle voló varios metros por el aire, cayendo de cabeza en la arena con un estruendo seco que heló la sangre de todos. Antes de que pudiera levantarse, el animal volvió hacia él y le dio un pisotón directo en el rostro, dañando severamente su casco. El silencio en el estadio fue total. Dalton quedó tendido, sin reacción, y el equipo de asistencia médica llegó en cuestión de segundos. Las cámaras captaron la sangre en su rostro y el casco partido, señales claras de un impacto casi fatal. Afortunadamente, el jinete logró sobrevivir, pero el susto fue enorme. Fue de esas montas que terminan en tragedia, solo que esta vez por muy poco no lo fue. High Tide Blues dejó una marca imborrable, tanto en Castle como en el mundo del rodeo. Puesto 8. Kaique Pacheco vs. Smooth Operator. El brasileño Kaique Pacheco, campeón mundial y leyenda viviente del rodeo, vivió uno de los momentos más duros de su carrera, enfrentando al temido Smooth Operator. Todo comenzó con una monta poderosa, con Pacheco aguantando cada giro con maestría, hasta que el toro hizo un cambio de dirección brusco y lo arrojó como una bala hacia el suelo. El impacto fue tan violento que su rostro chocó directamente contra la arena, y antes de que pudiera reaccionar, recibió un golpe seco del toro que lo dejó completamente desorientado. El equipo médico ingresó corriendo, mientras Kaique apenas podía sostenerse en pie. Fue retirado con ayuda, con heridas visibles en el rostro y un gesto de dolor que conmovió a todos los presentes. A pesar de su experiencia, ni siquiera él pudo evitar la furia de un toro como Smooth Operator, que no perdona ni un segundo de desequilibrio. Fue un recordatorio de que en este deporte el peligro no distingue entre novatos y campeones. Puesto 7. Josh Frost vs. Man-Hater. Enfrentarse a un toro llamado Man-Hater ya dice mucho. Josh Frost, jinete de sangre fuerte y actitud desafiante, se subió decidido a domarlo, pero el toro no estaba para juegos. Apenas salió de la compuerta, lanzó a Frost al suelo con una violencia inusitada. El cuerpo del jinete quedó entre las patas del animal, que no dudó en descargar toda su furia con una serie de embestidas y pisotones brutales. El público enmudeció mientras la escena se volvía cada vez más tensa. Los bullfighters intervinieron como rayos para alejar al toro, mientras Josh intentaba levantarse, visiblemente lastimado. Fue retirado con golpes severos, y aunque no tuvo fracturas graves, el susto fue inmenso. El nombre Man-Hater se hizo realidad esa noche. El toro no solo derribó a Frost, lo castigó sin piedad, un momento que muchos aún recuerdan por su crudeza y brutalidad. Puesto 6. Cooper Davis vs. Chiseled. El campeón mundial Cooper Davis nunca olvidará su enfrentamiento con Chiseled, un toro que parecía esculpido con la furia pura del rodeo. La monta empezó con potencia, pero duró apenas unos segundos. Davis fue arrojado de espaldas de manera violenta, y antes de tocar el suelo completamente, el toro ya lo estaba embistiendo con el pecho, levantándolo en el aire como un muñeco. El golpe fue tan fuerte que el casco de Davis voló por los aires, una imagen que quedó marcada en las cámaras. Los médicos se acercaron rápidamente, mientras Cooper se arrastraba fuera del alcance del toro. Las heridas fueron múltiples, moretones, cortes y una fuerte conmoción cerebral. Aunque Davis es uno de los jinetes más duros del circuito, esa noche quedó claro que Chiseled no era un toro cualquiera. Fue una batalla corta pero feroz, y sin dudas, una de las más peligrosas que enfrentó en su carrera. Puesto 5. Mason Taylor vs. Wasted Knights. Mason Taylor vivió una auténtica pesadilla enfrentando al temido Wasted Knights.
Desde el primer segundo, el toro mostró una agresividad salvaje. Taylor cayó de forma violenta y al intentar levantarse, recibió una brutal embestida directa al torso, seguida de un pisotón que lo hizo girar en el suelo como si fuera una bolsa vacía. El público se llevó las manos a la cabeza mientras la escena se volvía insoportable de ver. El casco de Taylor quedó dañado, su expresión era de dolor absoluto y tuvo que ser retirado en camilla. Se confirmó luego que sufrió lesiones musculares y una costilla fracturada, aunque por fortuna no hubo daños internos mayores. Fue un milagro. Wasted Nights hizo honor a su nombre, una noche perdida, pero también una noche inolvidable por la brutalidad de ese encuentro. Puesto 4. Boudreaux Campbell vs. I'm Legit 2. Boudreaux Campbell es conocido por su estilo agresivo y su capacidad para aguantar lo que sea. Pero esa noche, frente a I'm Legit 2, el toro demostró que no hay cuerpo humano capaz de resistirlo. La monta fue breve y violenta. Campbell cayó en una mala posición y el toro aprovechó el momento para lanzar una patada que impactó de lleno en su mandíbula, haciéndolo girar en el aire como si lo hubieran golpeado con una masa. El golpe dejó a Campbell inconsciente por unos segundos, con sangre visible y signos de conmoción grave. Los bullfighters y médicos actuaron con velocidad, y la imagen del jinete siendo retirado con el rostro desfigurado quedó grabada en la memoria colectiva del rodeo. Fue uno de los momentos más escalofriantes del año, y también uno de los más comentados. I'm Legit 2 no solo venció, sino que casi lo destruye. Puesto 3. Derek Kolbaba vs. Whoopa. El legendario Derek Kolbaba se enfrentó a uno de los toros más temidos de la era moderna. Whoopa, una bestia impredecible con fuerza descomunal. La monta fue corta, apenas 3 segundos antes de que Kolbaba volara por los aires tras un giro explosivo. Cayó de mala forma y el toro giró sobre sí mismo, dándole 2 pisotones seguidos en el pecho, mientras el jinete intentaba cubrirse como podía. Kolbaba fue retirado con contusiones múltiples y dificultad para respirar, pero lo más impactante fue el sonido del impacto, seco, brutal, como si hubieran aplastado un tambor. Ese día, Whoopa dejó claro por qué es uno de los toros más peligrosos de la historia reciente. Y Kolbaba, aún con su experiencia y técnica, fue víctima de una fuerza completamente incontrolable. Puesto 2. Ramón de Lima vs. Moonlight Party. Ramón de Lima se subió al lomo de Moonlight Party con decisión, pero no imaginaba lo cerca que estaría de una tragedia. La monta fue apenas de unos segundos antes de que el toro lo arrojara con una sacudida lateral. De Lima cayó de cabeza y en el instante exacto en que intentaba levantarse, el toro le dio una patada directa en la cara, destruyendo parte del casco y dejándolo completamente inconsciente. Fue una de las imágenes más crudas que se hayan visto en el rodeo. Los médicos tardaron más de 5 minutos en estabilizarlo. El público observaba en un silencio sepulcral. El parte médico confirmó luego una fractura facial múltiple, conmoción cerebral severa y lesiones cervicales. Fue un milagro que Ramón sobreviviera. Esa noche, Moonlight Party no solo venció, estuvo a milímetros de matar a su jinete. Una escena difícil de olvidar aún para los más curtidos en el rodeo. Puesto 1. Ty Wallace vs. Doomsday. El momento más impactante de todos llegó con Ty Wallace y el temido Doomsday, un toro que parecía salido del infierno. Desde el primer segundo, Doomsday mostró una agresividad incontrolable. Wallace aguantó como pudo, pero fue lanzado con violencia descomunal. El jinete cayó mal y en un abrir y cerrar de ojos, Doomsday le dio un pisotón directo en la cabeza, rompiendo el casco y dejando a Wallace completamente inerte en la arena. El caos se apoderó del recinto, los bullfighters se lanzaron encima del toro para proteger a Wallace, mientras los médicos intentaban reanimarlo. Fueron minutos de horror. El parte médico indicó traumatismo craneal grave y múltiples fracturas en el rostro. Fue llevado de urgencia al hospital y estuvo días en cuidados intensivos. Muchos creyeron que no lo contaría, pero milagrosamente sobrevivió. Ese día, Doomsday hizo honor a su nombre. Fue el apocalipsis en la arena.